Muy buenos días con todos. El presente es un video tutorial conceptual e introducción al diseño de control automático en el software RSLogic 5000. Mi nombre es Galo Prosel, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, Sangolquí, Ecuador. El temario para la siguiente presentación será el siguiente. En primer lugar, objetivos relativos al tema, luego una introducción al concepto de control automático, luego hablaremos del software RSLogic 5000, posteriormente de las herramientas adicionales que este posee, finalizando con las conclusiones alusivas al tema. Empecemos. Los objetivos de esta presentación son: primeramente, conocer el método de diseño de control automático utilizando el software RSLogic 5000. Conocer las principales características que dispone el software para diseñar sistemas de control, como son exclusivamente los tags, memorias, entre otros. Conocer herramientas adicionales para comprobar y validar los sistemas de control diseñados. Vamos ahora con una introducción al control automático. ¿Qué es, pues, el control automático? Podremos definirlo como mantener ciertos parámetros de un proceso en un valor preestablecido. Automático entendemos como que las acciones de control que se realicen sean sin intervención humana. Por lo tanto, es necesario que el mismo sistema de control conozca los estados de las variables a controlar, a manipular, de entrada, entre otras, por lo que es necesaria la retroalimentación de esta información. Y finalmente, muy importante, primeramente entender el funcionamiento del sistema y posteriormente conocer cuáles son las variables de entrada y salida, que ya experimentalmente se traducen a los sensores y actuadores del proceso. El software RSLogic 5000 es un software que nos permite programar PLCs de la marca Allen-Bradley. Dentro de la teoría de producción, un PLC es un dispositivo autómata capaz de ejecutar tareas de control sin supervisión humana. Entonces, nos permite diseñar eficientes programas de forma modular, un conjunto de instrucciones que ejecute frente a ciertas entradas o variaciones en la salida. Esto nos permite ingeniería colaborativa en distintos ámbitos, y algo especial de este software es que nos permite programar en varios lenguajes de programación, siendo por ejemplo algunos lenguaje ladder, en Graphics o en texto estructurado. Bueno, una vez que hemos entendido el concepto de control automático, vamos ahora a trabajar en el software. En este caso, el software Studio 5000 es la versión 21 del software RSLogic 5000. Tiene algunas funcionalidades adicionales, pero en sí el sistema viene a ser el mismo. En primer lugar, lo que necesitamos es crear un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto, lo que nos va a pedir es con cuál controlador vamos a trabajar. Tenemos que ser muy específicos y seleccionar precisamente con el que vayamos a trabajar. Como podemos ver, existe una familia muy grande de controladores: ControlLogix, WorldLogix, SoftLogix e inclusive el simulador Emulate 5000. Esto nos sirve ya que el software en sí, al tener el controlador, va a crear tags directamente relacionados a las entradas y salidas que podemos usar en cualquier momento del programa, además de darnos funcionalidades específicas según el controlador que hayamos elegido. De igual forma, daremos una prueba y seleccionaremos una localización para el mismo proyecto. En este caso, abriremos un proyecto ya creado para entender más a profundidad las funcionalidades del mismo. Algo muy importante dentro del software es Logic Designer. Logic Designer en sí es el software en general que tiene las versiones de RSLogic 5, RSLogic 500 y RSLogic 5000. Cada una de estas versiones del programa está enfocada en controlar distintos tipos de PLCs, pero tanto los PLC 5 como los SLC 500, que controlan RSLogic 5 y RSLogic 5000, son versiones obsoletas, por lo que actualmente los controladores de Allen-Bradley modernos actuales son los Compact Logic, WorldLogix, MicroLogix, todos estos controlados desde el RSLogic 5000. Esta es la pantalla principal de Studio 5000. Como podemos ver, es un programa que tiene su barra de herramientas. De esto lo que podemos destacar, el menú File, donde podemos insertar componentes que puede que no tenga mi programa,
pero podemos crear, por ejemplo, instrucciones basándonos en comandos de XML o importar instrucciones ya creadas. De igual forma podemos aquí en esta parte superior monitorear el estado de conexión con el PLC a través del menú comunicaciones y un software que explicaremos posteriormente, que es el RSLinx. Podemos conocer cuáles son los PLCs que están activos o cuáles son los PLCs que podemos seleccionar para cargar el programa y ver su ejecución en línea. Bueno, como ya les mencioné, el hecho de seleccionar un controlador nos crea automáticamente tags del controlador, como podemos ver aquí. Este es un ejemplo de proyecto el cual me permite controlar un taladro y las coordenadas de movimiento del mismo. Entonces, al ingresar a los tags del controlador, podemos ver todos estos tags que ya están creados y que son relacionados ya sea a entradas o salidas. Por ejemplo, el local 0 y específicamente las variables de entrada del PLC, y podemos encontrar que tiene dos puertos, por así decirlo, y cada uno con sus respectivos valores, en este caso de tipo booleanos. De la misma manera tenemos local O, que son salidas, y como en el caso de las entradas, al ser un PLC, estas salidas igualmente son de tipo booleanos. Esto es exclusivo para controlar actuadores de tipo booleanos, es decir, se activan o no se activan, y de igual forma entradas que me indican si está activo o no está activo el sensor. Algo muy importante dentro de RSLogix es la capacidad de programar modularmente. En este caso, si nos ingresamos al programa que contiene este proyecto, tenemos una rutina principal, la cual tiene la lógica del programa, la cual según ciertas activaciones va a permitirme ejecutar ciertas subrutinas que van a continuar con el proyecto. Como podemos ver, existen aquí, por ejemplo, contactos normalmente abiertos, los cuales están asignados a un tag específico. Podemos ver las propiedades de este tag al dar clic derecho, propiedades, o inclusive podemos asignar de la misma manera, clic derecho, crear nuevo tag. En esta pantalla lo que tenemos que hacer es crear el tag con un nombre, el tipo de tag, que generalmente se recomienda en alias, ya que alias es una asignación indirecta, ya sea a otros tags o directamente a las memorias. Y el tipo de dato. Una vez que tengamos esto, ya simplemente es necesario o es suficiente llamar al tag para que se haga la conexión y el programa funcione sin necesidad de una dirección directa. De la misma forma tenemos bobinas de activación de igual forma asociados a ciertos tags y cuyo proceso es el mismo. Asignamos un nombre, le damos un alias, y en este caso podemos ver que no está asociado a un valor directo, sino simplemente tenía asociación a ciertas banderas, en este caso el cycle stop. Igualmente es de tipo booleano con un estilo decimal. Algo muy importante que resaltar en el RSLogix es la simplicidad que ofrece para el diseño. Desde este menú podemos hacer uso de las herramientas más simples para poder diseñar nuestros sistemas de control, como por ejemplo contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados y bobinas de activación, pudiendo ser de tipo latch, un latch, o simplemente energizadas cuando se energiza el renglón.
Entonces es posible entender cómo pasar la lógica de nuestro sistema a una lógica ladder en este caso. Tanto las bobinas normalmente abiertas, los contactos normalmente abiertos como normalmente cerrados sirven para caracterizar sensores exteriores, los cuales me indicarían, por ejemplo, si en un tanque el nivel ha sido o no alcanzado, o en un control de temperatura la temperatura ha sido o no rebasada, inclusive en un control de velocidad, si la velocidad deseada ha sido o no ya adquirida. Y de la misma forma, los contactos las bobinas nos permiten ejecutar las acciones de control. Una bobina nos permitiría, por ejemplo, activar un ventilador en el caso de un control de temperatura para disminuir la temperatura del ambiente, o en el caso de un tanque, activar la electroválvula para que se vacíe el mismo, o acelerado dependiendo del caso. Todo esto puede hacer sencillamente con comparaciones e inclusive con ya procesos más complejos. Dentro de este mismo menú podemos encontrar ya operaciones lógicas del tipo move, and, or, XOR, o simplemente una NOT. Y ya yendo más matemáticamente, tenemos inclusive funciones trigonométricas, funciones del tipo matemáticas, funciones algorítmicas, logarítmicas, funciones de movimiento y un sinnúmero más de funciones que según nuestros requerimientos podemos implementar. Todo esto es posible gracias al motor interno del software, el cual traduce estas instrucciones en instrucciones binarias que entiende el PLC y las ejecuta activando o desactivando sus salidas para controlar el proceso. Vamos ahora a hablar acerca de una herramienta muy útil en lo que implica programación de sistemas de control, como es el RSLinx. El RSLinx es un software diseñado específicamente para establecer la conexión ya física con el dispositivo, en este caso el PLC de la marca Allen Bradley. El RSLinx es un software de comunicación que se basa en los protocolos TCP/IP para poder obtener la comunicación y en general el estado de entradas y salidas del dispositivo físico. Esto es muy útil ya que nos permite no solo enlazar el PLC al Studio 5000, sino también a programas de diseño de interfaces, como en el caso de InTouch, o yendo más allá, entrelazar varios dispositivos. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso configurados algunos PLCs ya ejecutados anteriormente, y podemos verlos aquí en nuestra estación de trabajo. Obviamente, cada vez que iniciemos el RSLinx va a haber esta comprobación de si están o no conectados. Al momento no están físicamente conectados a mi computadora los PLCs, pero como ya existía una conexión, ya queda guardado para futuros usos. También podemos trabajar con protocolo OPC mediante tópicos, lo cual ya es conocido, para poder enlazar las interfaces y que sea mucho más sencillo su utilización. Lo interesante de este software, de igual forma que Studio 5000, es la simplicidad para conexión. En versiones anteriores de RSLogix, como en el RSLogix 5, era un proceso muy complejo establecer conexiones, mientras que con RSLinx y especialmente Studio 5000 simplemente es necesario reconocer al PLC y asignarle una dirección IP, la cual va a ser monitoreada y reconocida en este menú de aquí, y establecemos la conexión. Una vez que la conexión haya sido establecida en el RSLinx, ya podemos verlo prácticamente en el Studio 5000, y este RSLinx pasaría a ser invisible para nuestros propósitos. Una vez analizado el concepto de control automático y su implementación en el software RSLogix, vamos a concluir el tema con los siguientes enunciados.
En primer lugar, un diseño de control automático es útil para optimizar cualquier tipo de proceso productivo, ya que esto implica la sustitución del personal humano en estas tareas, minimizando así los errores cometidos por el personal involucrado. Es indispensable en este tipo de software utilizar y analizar las variables de entrada y salida del sistema, traducirlas a tags e implementarlas correctamente en el programa. Algo fundamental es el correcto entendimiento del proceso, ya que si no lo entendemos bien no vamos a poder automatizar su funcionamiento. Y las herramientas de software que posee RSLogix 5000 nos permite mejorar la experiencia de programación así como de implementación, como fue visto en este video tutorial. Muchas gracias por la atención.